Da la más cordial bienvenida y le dice: bienvenido. Amén. Ahora sí, siéntase cómodo. Vamos a empezar con lo que el Señor nos trae el día de hoy. Hermanos, vamos directamente a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo 4. Tres y 4. Si se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor, hermano. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Cuando lo tengamos, con un fuerte amén. 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 ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermano. En el 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es lo que dice su Biblia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Es lo que dice su palabra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amantísimo Padre Celestial, vengo a ti, Señor, para que seas tú, Señor, en esta hora tomando posesión de mi voz, de mis labios, de mi persona, Señor. Señor, que no salga ninguna palabra mía, Señor, sino que salgan palabras tuyas a las cuales puedas edificar a tu pueblo, Señor. Que salgan palabras, Señor, de esta boca, Señor, a las cuales puedas transformar a tu iglesia, Señor. Señor, que salgan esas palabras también, Señor. Si tú tienes que exhortarnos, Señor, exhórtanos a través de tu palabra. Señor, te pido, Padre Santo, por estos corazones que están aquí, Señor. Que seas tú hablando directamente con cada uno de nosotros. Que esa palabra que necesitamos, Señor, vaya hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos ponerla en práctica donde quiera que vayamos. Nosotros somos la sal, la luz de la tierra, Señor. Nosotros debemos de reflejar quién está con nosotros. Señor, en tus manos estamos porque lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Si nosotros nos llamamos cristianos, hermanos, si realmente nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos apoyar lo que va en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros nos decimos que somos cristianos, si nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, no vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. No sé cuántas personas escuchen este mensaje. No sé cuántas personas escuchen esta predicación, hermanos, pero quisiera que toda persona, que todo aquel que escuche este mensaje, deseo que se examinen y pregunten a sí mismo: ¿puedo llamarme cristiano? Escúchelo bien. ¿Puedo llamarme cristiano e ir en contra de la palabra de Dios? Yo puedo llamarme cristiano, puedo llamarme hijo de Dios e ir en contra de la voluntad de Dios. En semanas pasadas, los viernes hemos venido estudiando acerca de la historia. Y yo me di a la tarea, hermanos, de orarle al Señor acerca de lo que está sucediendo hoy en día alrededor del mundo, no solamente en Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes estén atentos a los eventos recientes que están sucediendo, pero les digo que las cosas van de mal en peor. Y apresuradamente, hermanos, en enero de este año, en el estado de Oregon, silenciosamente promulgó una política que ha dejado a muchos padres atónitos. En lo personal, a mí me dejó. Y que ahora es cuando muchas de las veces se están enterando, no nos enteramos hasta que lo miramos. La política promulgada en ese estado, hermanos, es que los niños o niñas de 15 años
puedan obtener operaciones de cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres. Y es algo que a lo cual a mí me dejó atónito. Yo tengo una hija que tiene 8 años, tengo un jovencito de 19 años, hermanos. Al ver estas cosas que están sucediendo en este país, porque es en el país en el cual nosotros estamos viviendo, hermanos, de verdad que las cosas van de mucho mal en peor. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, nosotros supuestamente que nos llamamos cristianos evangélicos, absolutamente estamos haciendo nada. Muchos de nosotros aprobamos incluso esas cosas. Entonces nosotros no debemos de llamarnos cristianos porque vamos en contra de la palabra de nuestro Señor. Como todos sabemos, el 6 de junio del año pasado la Corte Suprema decidió por un voto, hermanos, de 5-4 que la enmienda 14 de la Constitución garantizaba el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy en día se pueden casar personas del mismo sexo en todo Estados Unidos sin que nadie les diga absolutamente nada. Y reclaman sus derechos. Eso es lo peor. Y reclaman sus derechos y van a iglesia y están en iglesias, hermanos, en los cuales piden el derecho que se les respete tal y como son. Y nosotros que nos decimos ser cristianos, hermanos, vamos en contra de la voluntad de nuestro Señor. Nosotros realmente, si somos hijos de Dios y realmente somos cristianos, debemos contrarrestar esas cosas diciendo no, lo que es pecado y no vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros debemos de despertar, hermanos, como el pueblo de Dios que somos, debemos de despertar y poner un alto a las cosas a las cuales nosotros estamos viendo que no están de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. No se puede estar con Dios y con el diablo a la misma vez. No se puede jugar al cristianismo. No se puede decir yo soy cristiano el día domingo y el resto de la semana le sirvo completamente a Satanás. No podemos nosotros servirle a Dios y servirle a nuestro Señor a la misma vez, porque no eres o no podemos servir a un mismo Señor, a un Señor a la misma vez. Servimos a Dios o servimos a Satanás. Usted decide a quién debe de servirle. Usted decide, hermano, a quién debe de adorarle. Si nosotros somos hijos de Dios, por lo cual debemos adorar a nuestro Señor y comportarnos como hijos de Dios. Hoy en día, hermanos, la apostasía se ha hecho viral en las iglesias. Hoy en día, si nosotros no estamos de acuerdo en quién apoyar, o si estás de acuerdo a apoyar una opinión pública, entonces tenemos que darnos cuenta que estás a punto de apostatar. O quizás ya has apostatado. Para que entienda bien el punto en el que estoy hablándole, hermanos, vamos a examinar ahora la definición de la palabra apostasía. Pastor, yo no creo que sea un apóstata. El viernes antepasado, por eso es que me di a la tarea de investigar, por eso es que el Señor me dio esta predicación. El viernes pasado de la semana antepasada, hace 2 viernes, estábamos hablando acerca de Salomón y yo les decía a los hermanos, entonces Salomón apostató de la fe. Pero pastor, si era un hijo de Dios y escribió muchísimos proverbios, escribió muchos salmos, ¿cómo me va a decir usted que Salomón apostató? Si nosotros vamos al contexto y vemos lo que Salomón hizo al final de sus días, Salomón se volvió un apóstata, porque fue a adorar a otros dioses. Y me di a la tarea de investigar, según el diccionario de la Real Academia Española, apostasía, hermanos, es el hecho de apostatar cuya definición es, número 1, negar la fe
Salomón negó la fe porque se fue a adorar a otros dioses. Como hoy en día muchos que nos decimos ser cristianos negamos la fe de Jesucristo recibida cuando nosotros recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Muchos de nosotros nos vamos o apostatamos de la fe de nuestro Señor, de la fe que una vez depositamos en nuestro Señor. Dicho de un religioso, hermanos, la apostasía es abandonar irregularmente la orden o instituto a que pertenece. Dicho de un clérigo, prescindir habitualmente de su condición, de tal por incumplimiento de las obligaciones propias de su estado, abandonar a un partido para entrar a otro, cambiar la opinión o doctrina. Igualmente, cuando buscamos en el léxico griego, vemos que la palabra apostasía es una traducción de la palabra griega que se pronuncia apistamí, y su definición es hacer, apartarse, causar, retirarse, remover, excitar a la rebelión, apartarse, abandonar, caer, convertirse, infiel. Hágase la pregunta el día de hoy usted. ¿Usted cree que nosotros, usted cree personas que existían, personas que han estado con nosotros, personas que se han alejado, personas que se han ido de esta congregación, personas que vemos en el mundo que se han apostatado de la fe porque han dejado de creer, han abandonado a aquel que murió en la cruz para irse a fábulas de hombres? Para irse a creer a lo que aquella persona, a lo que un hombre les viene a decir. Si nosotros no estamos de acuerdo en lo que creemos en la palabra de nuestro Señor, si no creemos en este libro, hermanos, nosotros somos muchas de las veces apóstatas. Estamos dentro de la congregación, estamos dentro de una iglesia, pero muchas de las veces estamos apostatando acerca de lo que creemos de nuestro Señor Jesucristo, acerca de lo que creemos que si existe un cielo, que si existe un infierno, si creemos de aquel que vino a pagar un precio por usted y por mí. La razón por la que digo esto es porque en los versículos que vamos a estar examinando hoy están completamente dirigidos a los cristianos. Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice, no pierdas sus textos, hermanos. Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice, vamos al versículo 4, en el capítulo 4, 1. Los versículos que estaremos examinando hoy están completamente dirigidos a la iglesia. Y la iglesia es usted. Y sirvieron de advertencia, hermanos, a la iglesia de la antigüedad y nos revelan a nosotros claramente lo que está sucediendo el día de hoy en la iglesia. Dice la palabra del Señor así en 2 de Timoteo 4, 1. No son palabras del pastor, son palabras de Pablo dirigidas a Timoteo. Son palabras que el Señor le puso a Pablo que le escribiera a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá, ahí está, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El título que le puse a la predicación, hermanos, es no inclinarán oído a la verdad. ¿Saben por qué hoy en día se van muchos de las iglesias? ¿Saben por qué hoy en día a nosotros no nos gusta escuchar palabra de nuestro Señor? Porque preferimos palabras de hombres, preferimos que nos endulcen el oído, preferimos a aquellos hombres que vienen a decirnos, ¿sabes qué? Se está escuchando, no sé qué está pasando.
Preferimos aquellas predicaciones que se nos dicen, ¿sabes qué? Tú vas a venir, tú vas a triunfar, tú saca el gigante que hay en ti, tú donde dice la palabra del Señor, que todo lo que pises va a ser prosperado, que todo lo que hagas va a ser prosperado. Muchos de nosotros, hermanos, preferimos esas predicaciones a escuchar verdaderamente palabra de nuestro Señor. Hoy en día en las iglesias, hermanos, está sucediendo totalmente esto. Lo que está sucediendo en las iglesias, es decir, los creyentes hoy en día, hermanos, es que como las estadísticas indican, un gran porcentaje de cristianos hoy en día se han apartado de la verdadera doctrina para seguir doctrinas de hombre. Y es por eso que no es fuera de lo común encontrar cómo congregaciones han cambiado la gracia de Dios por la ley y el arrepentimiento por la prosperidad. En Lucas 18, hermanos, no pierdan su texto, pero en Lucas 18 dice la palabra del Señor así. Lucas 18:8 dice, no pierdan su texto. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Yo me hacía esa pregunta y le digo, Señor, debes de venir ya pronto, Señor. ¿Cuándo vas a venir por tu iglesia? Porque el día que tú vengas ya no va a haber fe en la tierra, porque muchos apostatarán de la fe, muchos se van a alejar de los caminos de nuestro Señor. Hermanos, si ustedes se fijan, si ustedes ven a su alrededor, hay más personas que se alejan de los caminos del Señor que personas que vengan al verdadero evangelio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no les gusta que les digan la verdad, lo que está escrito en la palabra del Señor. Nos gusta que nos digan todas las promesas que hay en la palabra de nuestro Señor, pero no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos redarguyan, no nos gusta que nos digan directamente como está escrita la palabra de nuestro Señor. Y yo decía, Señor, ¿cuándo es el día que vas a venir por tu pueblo? Ya ven por tu iglesia, porque fe en la tierra no va a haber. ¿Se ha perdido la fe en las iglesias? Se ha perdido la fe que una vez nosotros depositamos en nuestro Señor. Se ha perdido la fe porque nosotros, a nuestro parecer, la palabra del Señor está mal escrita. ¿Sabrá Dios quién le escribió la Biblia? Son hombres que escribieron la Biblia y empezamos a hacer sacamos nuestras propias conclusiones y decimos y preguntamos, ¿pero quién hizo la Biblia? La Biblia está escrita por hombres. Mentira, la misma palabra del Señor que dice que toda la escritura es inspirada por Dios para cada uno de nosotros. ¿Para qué sirve la escritura? Para exhortarnos, para redarguirnos, para enseñarnos y para hacer todo lo que en ella está escrita. Si las cosas en el mundo, hermanos, continúan yendo por el camino que van, cuando el Señor venga finalmente, cuando el Señor regrese, el número de verdaderos cristianos será una pequeñísima porción. Hoy en día existen muchos que se llaman cristianos, pero esto es solo un título inmerecido que nosotros mismos nos hemos otorgado. Yo ya soy cristiano porque llevo una Biblia debajo del brazo. Yo ya soy cristiano porque voy a una congregación. Yo ya soy cristiano porque voy a un templo y me reúno con un montón de hermanos que están ahí. Por eso yo ya soy cristiano. Yo ya soy cristiano porque oro, pastor. Yo ya soy cristiano porque yo acepté a Cristo en mi corazón. ¿Cuántas gentes en los estadios, cuando vienen predicadores, no alzan la mano y dicen haber aceptado al Señor en su corazón y ya son cristianos por eso? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Nadie sin santidad mirará el reino de los cielos. Nadie sin santidad. Y nosotros vivimos en una población, vivimos en un mundo, hermanos, en lo cual usted y yo nos estamos
ensuciando de acuerdo a lo que el mundo nos hace creer, de acuerdo a lo que el mundo, a la corriente del mundo, porque no nos estamos santificando como el Señor nos lo manda en su palabra, que día a día nosotros debemos de santificarnos para glorificar a nuestro Señor con nuestro diario vivir. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, nos hacemos llamar cristianos? No que nos hayamos otorgado un título de ser cristiano, no porque ya cambió nuestra vestimenta, no porque ya llevamos una Biblia. Verdaderamente, ¿cuántos de nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios? Se terminaron los amenes. Digo esto porque ser cristiano no es solamente decir que somos cristianos. Ser cristiano es mantenernos fieles a Dios y ser hacedores de su palabra. No solamente oidores de su palabra, sino ser hacedores de su palabra. Nunca nos olvidemos que el Señor nos advierte, hermano, a todo cristiano, que no todo el que profesa ser cristiano entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién se acuerda de un ejemplo que di hace, no recuerdo cuánto tiempo hace que di ese ejemplo, de un misionero que había ido allá a África, a una jungla por allá, y que había conocido al jefe de la tribu? ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les di? Sí. Y que dijo, entonces yo ya soy cristiano, porque yo ya no mato, yo ya no robo, yo ya no tomo la mujer de mi prójimo, entonces yo ya soy cristiano. Es más, ya acepté a Cristo en mi corazón, por eso yo ya soy cristiano. Dice la palabra del Señor, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Orando sin cesar, no solamente cuando te acuerdes, orando sin cesar. Hermanos, no nos mintamos nosotros a nosotros mismos. Solo aquellos que se mantengan fiel a la palabra de Dios, que permanezcan en la presencia de Dios, mirarán el reino de los cielos. Por eso el día de hoy, hermano, yo quiero hacer énfasis, quiero hacer hincapié, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Hágase esa pregunta, si verdaderamente nosotros somos cristianos. Pastor, yo sí soy cristiano. Hermano, ¿está usted dispuesto a morir por defender el verdadero evangelio de nuestro Señor? Hermano, ¿usted está dispuesto a que lo rechacen? Hermano, ¿usted está dispuesto a que lo juzguen? ¿Usted está dispuesto, hermano, verdaderamente a ser partícipe del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Verdaderamente usted es un cristiano, para que haga conforme a lo que en este libro está escrito, a lo que el Señor verdaderamente nos manda a cada uno de nosotros. Ayer en la película tuvimos una gran bendición. Estuvieron los que el Señor quiso que estuvieran, hermano. Pero en lo personal yo he visto 20, 25, 30 veces esa película, y cada vez que la miro, el Señor vuelve a hablarme de una forma diferente. Yo no sé a quién le habló el Señor ayer a través de la película, pero los que estuvieron, yo creo que nos gozamos, porque el Señor nos habló a través de esa película. Como he repetido en numerosas predicaciones, hermanos, es bien fácil profesar que somos cristianos, pero profesar no es suficiente. De nada nos vale que nosotros digamos que somos cristianos. De nada nos sirve, hermanos, que repitamos una y otra vez que nosotros amamos a Dios, si nosotros no estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve que usted se diga que es cristiano? ¿De qué nos sirve a nosotros que nos diga que vamos a una iglesia a congregarnos? ¿De qué nos sirve que nosotros digamos, es que yo soy un hijo de Dios y ya estoy escrito en el libro de la vida? Hermano, pregúntese, ¿verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente estoy haciendo lo que el Señor nos manda a través de su palabra? ¿Verdaderamente estoy viviendo una vida en santidad, agradándole a aquel que fue a la cruz a pagar un precio por usted y por mí? Hágase la pregunta. Si verdaderamente
verdaderamente le está agradando, si verdaderamente le está sirviendo, si verdaderamente está haciendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. De nada nos sirve, hermanos, que digamos que amamos a Dios si no estamos perseverando en conducir una vida de santidad. De nada nos vale decir y repetir que amamos a Dios y que nosotros nos comportamos de una manera que le desagrada a Dios. De nada nos vale decir y repetir que amamos a Dios si escogemos nosotros apoyar doctrinas que van en contra o que van directamente en la posición de la voluntad de nuestro Señor. De nada nos sirve que nosotros digamos ser cristianos si no contrarrestamos las acechanzas de Satanás. ¿De qué sirve que usted diga que es cristiano? ¿De qué sirve que usted diga que viene a la iglesia? Es más, ¿de qué sirve que vengamos nosotros el día miércoles, el día viernes y el día domingo a este templo? ¿De qué sirve si no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor? ¿De qué sirve? De nada sirve. ¿De qué sirve que nos llenemos nosotros de tanta filosofía? ¿De qué sirve que nos llenemos de tantas letras? ¿De qué sirve que nos sepamos la Biblia al revés y al derecho? Satanás mismo se la sabe al revés y al derecho. Satanás mismo fue y le predicó a nuestro Señor cuando lo llevó al desierto, cuando estaba allá el Señor, el Satanás fue y le predicó y le dijo, y conoce perfectamente la Escritura. ¿De qué nos sirve que la conozcamos nosotros si no la estamos aplicando en nuestra vida? Si no la estamos poniendo en práctica en nuestra vida. ¿De qué nos sirve leer todos los 66 libros, que los sepamos de memoria, si no los ponemos en práctica por lo menos 1 o 2 de los mandamientos que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros? Mateo 15. Dice la palabra del Señor así. Mateo 15. Y muchos de nosotros no sabemos este versículo de memoria. Muchos. Mateo 15. 8. Dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Iglesia, debemos de despertar. Despertemos, iglesia. Honremos a Dios de corazón. ¿Cómo es que nosotros estamos honrando a nuestro Señor? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, estamos honrando a nuestro Dios? ¿Lo estamos solamente haciendo de labios, como dice su palabra? ¿O verdaderamente nosotros nos estamos esforzando, nos estamos sacrificando para agradarle a aquel que fue a la cruz por cada uno de nosotros? Aquel que va a venir un día por su iglesia, aquel que va a venir un día por su pueblo, por su novia. Dice que va a venir por una novia sin mancha. Amén. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Verdaderamente estamos limpios para nuestro Señor? El Señor me puso esta predicación, hermanos, porque yo tengo el temor de Dios. No quiero que el día de mañana que yo esté en la presencia de nuestro Dios, que diga, tú no les predicaste, tú no les dijiste que el tiempo ya está cerca. Al ver todos los acontecimientos que están sucediendo, hermanos, el tiempo está cerca. El día y la hora no la sabemos, pero el tiempo está cerca, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de nuestro Señor. Cuando mires temblores, cuando mires guerras, cuando mires que se levantan los hijos contra los padres, cuando mires los tiempos como Sodoma y Gomorra, el tiempo está cerca, y por lo tanto la iglesia debe de despertar y honrar a Dios de todo su corazón. ¿Por qué está sucediendo la apostasía? Señalar todas las razones por qué la apostasía está sucediendo, hermanos, será una tarea imposible de cumplir. Pero me atrevo a decir que las dos principales causas por las que tantos se han apartado y continúan apartándose de la verdad de Dios son
la falta de conocimiento y la falta de entendimiento. Así que nos vamos a detener un momento para determinar, hermanos, si alguna de estas dos razones está encontrada en nuestra vida. Si alguna de estas dos razones la tenemos nosotros hoy en día en nuestra vida. La falta de conocimiento en la vida de una persona se puede describir de dos maneras. Es decir, algunos tienen suficiente conocimiento de la palabra de Dios y por eso no saben discernir entre bien y el mal. Y otros, a pesar, hermanos, de tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, desechan lo que conocen e ignoran lo que la Biblia nos revela y enseña para seguir sus propios deseos. Dice la palabra del Señor, hermanos: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Desafortunadamente, hermanos, apartarse de la verdad de Dios es algo que ha sucedido desde el principio de la humanidad. ¿Cómo le iba al pueblo de Israel? Estamos estudiando lo que es el pueblo de Israel. ¿Cómo es que le estaba yendo al pueblo de Israel cuando se apartaba de nuestro Señor? Cuando se apartaba de la voluntad de nuestro Señor. Venían los males. Venía que el otro reino los conquistaba. Venía que el Señor mismo los mataba. Venía y perecerían porque conocían la voluntad de Dios y se apartaban de la voluntad de Dios, como usted y yo nos estamos apartando hoy en día de la voluntad de nuestro Señor, porque preferimos un trabajo, porque preferimos hacerle caso a nuestro cónyuge, porque preferimos hacerle caso a nuestro vecino, porque preferimos hacer nuestros deseos, porque preferimos satisfacer nuestra carne antes de obedecer y cumplir y confiar plenamente en nuestro Señor. Dice la palabra del Señor por allá en Oseas 4. Vamos a Oseas 4. Oseas 4. Cuando lo tengo, un fuerte amén, hermano. Es un libro pequeño. Oseas 4 dice la palabra del Señor así. 4:6. 4:6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La realidad, hermanos, es que cuando hacemos un examen de la historia del pueblo de Israel, pronto descubriremos que la razón principal por la que ellos tuvieron que atravesar por momentos bien difíciles, por los cuales usted y yo estamos atravesando, fue porque ellos escogieron apartarse de la verdad de Dios. Como usted y yo nos hemos estado apartando de la voluntad de Dios. Como usted y yo lo estamos haciendo porque no nos importa hacer la voluntad de nuestro Señor. Porque nos interesa más, hermanos, tener un peso en el banco que hacer la voluntad de Dios. Ellos no tuvieron que atravesar por momentos difíciles porque no tenían el conocimiento o no sabían la voluntad de Dios, ya que ellos tenían a los profetas, como hoy en día nosotros tenemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, que nos prediquen la palabra de Dios, que nos encarguen de traernos la palabra de Dios. Así que no hay pretexto y digamos: es que yo no conocía, pastor, es que yo no sabía que tomar era malo, es que yo no sabía que adulterar era malo, es que yo no sabía que dejar de congregarnos era malo, es que yo no sabía, pastor, que si no asistía al Señor me iba a disciplinar. Hermano, pues sepa y lea la palabra del Señor, porque aquí está escrito. ¿Quiere que su matrimonio prospere? ¿Quiere que sus hijos prosperen? ¿Quiere vivir una vida en santidad? Vaya a la palabra del Señor, vaya de acuerdo y haga. No solamente apréndase los versículos que nos gustan de memoria.
sino que vaya y mire lo que los viernes de hombres se están perdiendo, los que se están perdiendo, hermanos. Unos estudios buenísimos en los cuales estamos aprendiendo que si usted obedece y hace la voluntad de nuestro Señor, el Señor lo bendice inmensamente, como bendijo a muchos de los que hicieron la voluntad de nuestro Señor. ¿Usted quiere ser bendecido? Vaya y haga la voluntad de nuestro Señor. ¿Usted quiere ser prosperado? Obedezca a nuestro Señor. ¿Usted quiere que el Señor lo bendiga, que el Señor haga de acuerdo a lo que todas las promesas en Él están escritas? Vaya y obedezca y haga la voluntad de nuestro Señor. La mayoría del pueblo, hermanos, especialmente los líderes, han escogido hacer lo que mejor les beneficia. Hoy en día hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos hermanos, si se les puede llamar hermanos, que hacen lo que mejor les beneficia a ellos. Yo voy a predicar, pero para que no se vaya el hermanito que está diezmando. Yo voy a predicar para que no se ofenda la hermanita que está ofrendando. Yo voy a predicar para traer más gente. Miren, vamos a meter hasta reggaetón cristiano, vamos a meter rock cristiano. ¿Qué tiene de malo, pastor? Si hablan de Dios y esos cantos también alaban a Dios. Mentiras, eso es lo que hace creer Satanás para que usted vaya de acuerdo. Hermano, Satanás es astuto. Satanás no va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto está mal. Sino Satanás te hace creer que la verdad es en Él. Te hace creer mintiéndote poco a poquito. Te hace creer, ¿sabes qué? Mira, no, hombre, para que tengas entretenido a los jóvenes, mira, mételes esta musiquita, mételes esta lucecita, mételes esto, para que no se vayan los jóvenes. Predique la palabra tal y como está escrita. Y si los jóvenes se quieren ir, allá de ellos. Porque la palabra se debe de predicar y llamarse al pecado, pecado, tal y como nos dice la palabra de nuestro Señor. Amén. Desdichadamente, hermanos, en vez de seguir la palabra de Dios, esto es algo que está aconteciendo en la iglesia del día de hoy. La razón por la que digo esto es porque existen numerosos pastores, diáconos, ministros, líderes en la iglesia de hoy que tienen un excelente conocimiento de la palabra de Dios, pero que escuche bien, que han abandonado el conocimiento y convicción para seguir doctrinas de hombre porque son más convenientes o porque les beneficia más o simplemente porque es lo más popular a lo que está de moda. Muchos de nosotros somos tan egoístas, hermanos, somos tan extremistas que solamente queremos ser nosotros en todo. Solo queremos ser nosotros. Porque es que lo que les digo esto, hermanos, porque muchos de nosotros miramos al hermano que está sobresaliendo, muchos miramos al hermano que está prosperando, muchos miramos que el Señor está bendiciendo a aquel hermano y empezamos a juzgarlo, empezamos a decir, ay, a murmurar en nosotros, mira que el hermanito fulano, mira que la hermanita sutana. Hermano, Dios lo está bendiciendo, Dios lo está prosperando porque Él está haciendo la voluntad de nuestro Señor, sencillamente. Pero somos tan egoístas, somos tan extremistas. Ay, que mira el hermano, que no, hombre, el hermano no sabe ni hablar. ¿Y quién te dijo que tú sabías hablar? Cuando miramos hermanos que no saben y que están allí queriendo escuchar, que están empezando a ver, a investigar, a prepararse, muchas de las veces esos líderes, esos pastores, esos diáconos vienen y los humillan. Muchas de las veces nosotros vemos, hermanos, porque es que yo pienso así, pastor, y es que así no son las cosas. Es que, pastor, es que miren la iglesia en la que yo estaba. Hermano, está usted en la iglesia Bautista de Benecer y haga de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. No haga de acuerdo a lo que dice el pastor, sino vaya de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Que al pecado se le va a llamar pecado tal y como está escrito. No importa si es pequeño o si es grande. No importa si se ofende o no se ofende. Pecado es pecado. Muchas de las veces nosotros pensamos que en la iglesia que nosotros nacimos solamente ahí sabían.
Muchas de las veces nosotros pensamos que donde nosotros nacimos solamente allí tenían la razón. También es fácil encontrar que existe un gran número de supuestos cristianos, hermanos, que a pesar de que tienen un buen conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, se someten a doctrinas de hombres. He visto muchísimos hermanos, he conocido muchísimos hermanos que tienen un buen conocimiento, que se han preparado, que se están esforzando y se preparan y estudian y esto, y nunca salen de esas iglesias en las cuales se someten a doctrinas de hombres y escogen rechazar la verdad de Dios. La realidad es que no es difícil encontrar como numerosos creyentes, hermanos, que teniendo un buen conocimiento de la palabra, permanecen en lugares donde han visto o están viendo cómo es que el que está en cargo de la congregación se está separando o se ha separado de la verdad de Dios. Y esto es algo que, como todos sabemos, hermanos, no podemos aceptar de ninguna manera. ¿Estás con Dios o estás en contra de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o vas en contra de la voluntad de Dios? En ocasiones les he dicho, hermanos, que mientras Dios me permita a mí predicar aquí en esta su iglesia, que mientras Dios me permita seguir predicando en esta su iglesia o donde el Señor quiera tenerme, se va a predicar tal y como está escrita la palabra de Dios. Digo esto porque si nosotros reconocemos que los que están enseñando, los que están predicando, no es la palabra de Dios lo que enseña, pero escogemos continuar asistiendo a ese sitio, entonces por definición hemos apostatado de la fe. En otras palabras, han escogido o hemos escogido creer en las mentiras del diablo y no perseveramos en la doctrina de nuestro Señor. De más está decir, hermanos, que los poderes de las tinieblas se regocijan cuando logran apartar al creyente de la verdad de Dios. No es que nosotros queramos apartarnos de la palabra del Señor. Satanás siempre va a continuar acechándonos. Satanás siempre va a continuar hablándonos suavemente al oído. Satanás siempre va a continuar haciéndonos creer, haciéndonos saber que no, ahí donde estás, mira que ahí no está bien la doctrina, mira que lo que están haciendo, no hombre, ahí no hay ninguna diversión, mira que lo que están haciendo ahí no está bien, mira, hermanos, lea la palabra de Dios y usted mismo cuando lea, dice que la palabra es para nosotros instruirnos, instrúyase, discierna si verdaderamente donde está usted asistiendo están predicando la palabra del Señor. Usted mismo tiene el conocimiento y tiene la mente de nuestro Señor. Vaya usted mismo a la palabra del Señor y discierna si verdaderamente están predicando la palabra de nuestro Señor y no sea un apóstata. El pecado hay que llamarle pecado y tenemos nosotros que apartarnos de él. Como cristianos fieles, ¿cuántos cristianos fieles hay? Como cristianos fieles, y no hay cristianos fieles. Como cristianos fieles no nos hagamos cómplices de la falsedad e hipocresía que se está presentando en el mundo y dentro del pueblo de Dios. No nos hagamos participantes de Satanás. Vivamos una vida agradable a nuestro Señor. ¿Cómo es que está usted viviendo, hermano? ¿Cómo es que usted se está santificando? ¿Cómo está tomando las cosas que está mirando en el mundo? ¿Cómo está contrarrestando las acechanzas de Satanás? ¿O está participando con Satanás? ¿Por qué tiene miedo al que dirán? ¿Por qué tiene miedo a que lo rechacen? ¿Tiene miedo que hablen de usted? ¿Tiene miedo de perder sus amistades? ¿Cómo está viviendo usted su vida? ¿Está viviendo una vida agradable conforme a la palabra de nuestro Señor? ¿Usted verdaderamente es un cristiano? ¿Usted verdaderamente es un hijo de Dios? ¿Usted verdaderamente quiere hacer la voluntad de nuestro Señor? ¿O quiere seguir escuchando lo que Satanás quiere que usted escuche?
Póngase en las manos de Dios. Discierna la palabra de nuestro Señor y haga la voluntad de nuestro Señor. No sea un apóstata y vaya de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. En el versículo que estamos estudiando dice la palabra del Señor así, en el 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero yo, Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo es que va a salir el día de hoy de aquí? ¿Siendo un apóstata o haciendo la voluntad de nuestro Señor? Amantísimo Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor. Señor, el día de hoy has hablado directamente a mi persona. Has hablado directamente, Señor, a mi corazón. Señor, yo no quiero ser un apóstata. Yo perfectamente conozco tu palabra, Señor. No por falta de conocimiento, no, Señor. Aquí se nos ha predicado tal y como está escrita la palabra, Señor. Pecado es pecado. Señor, has traído palabra a tu pueblo, Señor. Muchas de las veces no nos gusta esa palabra que es fuerte. No nos gusta, Señor, esa palabra que tú, Padre Santo, transmites a través del predicador. Porque no nos gusta escuchar la verdad. No nos gusta que nos digan que somos apóstatas. No nos gusta que nos digan que preferimos más las cosas del mundo. No nos gusta que nos digan que preferimos más satisfacer la carne que satisfacerte a ti, Señor. Señor, en tus manos estamos. En tus manos está este grupo de hijos tuyos. En tus manos, Señor, está esta tu iglesia, Padre. Señor, danos entendimiento. Danos ese entendimiento, Señor, para predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, tu palabra. Que redarguyamos, que exhortemos, que prediquemos, Señor, tu palabra. Y que hagamos, Padre Santo, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que hasta donde quiera que llegue, Padre Santo, este mensaje hable, Señor, a tu pueblo. Le hable, Señor, a tu iglesia, Padre. Señor, sé con este grupo de hijos tuyos, Padre. Señor, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú hablándonos como lo has hecho el día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, que hagamos nosotros, cada uno de nosotros, un compromiso contigo, Padre Santo, para hacer de acuerdo a tu voluntad. Hacer de acuerdo, Señor, a lo que en tu palabra está escrita, Señor. No nos gusta sacrificar la carne, Señor, porque no queremos hacer tu voluntad, Padre. Pero te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, y que hagamos de hoy en adelante, que salgamos de este lugar, Señor, obedeciéndote, agradándote, pero sobre todo, Señor, sirviéndote, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Sé con nosotros, sé con tu iglesia.